Alabado sea Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Dios les bendiga a todos. Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Hoy vamos a estar hablando de la vital importancia de hacer la voluntad de Dios, la única voluntad de Dios, bajo el tema un solo Dios, múltiples voluntades. Queremos echar un pequeño vistazo a esa expresión que utilizan y que llaman la voluntad permisiva de Dios. Sabemos que Dios hizo a todas sus criaturas y les dio la libertad de elegir obedecer a Dios o desobedecer. Es lo que comúnmente se llama libre albedrío. Antes del principio del tiempo, en la eternidad, toda la creación brotó en el corazón de Dios. Existía solamente una voluntad, la voluntad de Dios. Desde antes del principio, ya Dios sabía que sus criaturas iban a desobedecer y que iba a surgir una lucha de voluntades, porque sus criaturas iban a elegir hacer su propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios. En su infinito e incomprensible amor, Dios decide continuar con la creación y hacer al hombre. Menciono específicamente al hombre porque de todas sus criaturas que le iban a desobedecer, al único que le dio la oportunidad de arrepentirse y volver a hacer su voluntad fue al hombre. Pero había entrado en escena otra voluntad, la voluntad de Satanás, quien incita al hombre, a Adán, precisamente a no hacer la voluntad de Dios. Lo incita a desobedecer a Dios y entonces el hombre ya no anda en la voluntad de Dios, sino en la voluntad de Satanás, ya que el hombre se la entregó a él. Muchos preguntan por qué Dios lo permitió, ya que nada sucede si Dios no lo permite. Precisamente esta es la base que usan para sostener la enseñanza de la voluntad permisiva de Dios. Podemos decir que esos puntos de la voluntad de Dios que no entendemos realmente se deben a su misericordia, su paciencia, su justicia, su bondad y otros atributos conocidos y reconocidos de Él, pero no a ser permisivo. Dice la palabra que Dios es paciente para con todos porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto podría implicar que a Dios se le haría difícil juzgar con justo juicio si lo que estamos haciendo es porque Él lo está permitiendo. Hay que entender que la palabra permitir no significa autorizar, significa que Dios no nos va a detener de hacer lo que nosotros queremos. No debemos utilizar la expresión lo está permitiendo porque esto significaría que lo está autorizando u otorgándonos algún tipo de permiso para hacerlo, porque permisivo viene de dar permiso, de permitir. Es imposible que Dios sea permisivo o nos dé permiso para hacer cosas contrarias a lo que Él mismo ha establecido. Hay que entender que Él ha decidido que no va a detener al hombre de hacer lo que el hombre quiere, aunque no sea lo que Dios quiere. Eso jamás significa que nos estamos moviendo bajo una voluntad permisiva de Dios. Esto nos llevaría a otras interrogantes. Por ejemplo, ¿puede un inconverso estar bajo la voluntad permisiva de Dios o esto es solamente para los creyentes? ¿Qué permiso nos otorga la voluntad permisiva?
Entiendo que lo que llaman voluntad permisiva es mayormente una expresión de la misericordia y la paciencia de Dios. Dios es paciente con todos porque no quiere que ninguno se pierda, creyentes y no creyentes, como les cité de 2 de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Otra interrogante sería, ¿podría un hombre ser condenado al castigo eterno andando bajo la voluntad permisiva de Dios? Asumo que esto es solamente para creyentes. Realmente no entiendo la voluntad permisiva de Dios. Creo que andar en la voluntad permisiva de Dios es realmente andar en desobediencia. Pero como dice el versículo, Él es paciente para con todos porque no quiere que ninguno se pierda. El que el castigo no llegue inmediatamente no quiere decir que lo que se está siendo permitido o autorizado o respaldado por Dios bajo la premisa de que nada sucede si Dios no lo permite. Jesús y el Espíritu Santo se mueven en la perfecta voluntad de Dios y nos la revelan a nosotros para que podamos caminar en ella. ¡Aleluya! Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Como oraba Pablo, danos sabiduría en el conocimiento de tu voluntad, Señor. Padre, nos unimos y clamamos en el Espíritu, como nos enseñó Jesús. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si esta palabra ha sido de edificación para su vida, por favor, compártanos su testimonio o su sentir con respecto a este mensaje en los comentarios. Suscríbase y dele like para poder seguir alcanzando a otros y que seamos edificados mutuamente. Ayúdenos a continuar con esta labor de compartir la palabra de Dios. Bendiciones.